¿Quieres aprender cómo bajar al máximo el uso de tu CPU y conseguir un rendimiento brutal sin que tu PC se caliente ni se trabe? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda, chicos y chicas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games, estamos en un nuevo video. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es el uso de CPU y por qué es tan importante mantenerlo bajo control. Imaginemos que nuestro procesador es el cerebro del PC, se encarga de ejecutar absolutamente todo, desde el juego que estamos corriendo hasta las aplicaciones que ni siquiera vemos, pero que siguen trabajando en segundo plano. Cuando el uso de CPU se mantiene alto durante mucho tiempo, nuestro PC empieza a sobrecalentarse, los ventiladores rugen y el sistema se vuelve más lento e inestable. Incluso los juegos pueden sufrir caídas de FPS, microtirones o input lag, porque el procesador está ocupado con tareas que no aportan absolutamente nada. Técnicamente hablando, esto sucede cuando demasiados procesos intentan acceder al procesador al mismo tiempo. Puede deberse a servicios innecesarios de Windows, aplicaciones que se inician solas, drivers mal optimizados o incluso virus y telemetría del sistema. Optimizar el uso de CPU no solo mejora el rendimiento general, sino que también aumenta la vida útil del equipo, reduce el consumo eléctrico y nos da una experiencia mucho más fluida, tanto jugando como editando o simplemente navegando. Bueno gente, suficiente teoría, vamos a la práctica, que es lo que nos interesa. Antes de tocar absolutamente nada, vamos a crear un punto de restauración, no porque lo vayamos a necesitar, ya que todo lo que haremos es 100% seguro, sino porque siempre es mejor prevenir. Abriremos el buscador y escribiremos crear un punto de restauración. Daremos un clic en abrir. En propiedades del sistema daremos un clic en el disco donde se tiene instalado el sistema operativo. Daremos otro clic en crear y le ponemos cualquier nombre. En mi caso voy a colocar Tejales Games CPU Optimize y le daremos un clic en crear. Aquí se estará creando el punto de restauración. Con esto tenemos una copia de seguridad por si queremos volver atrás y le daremos un clic en cerrar y un clic en aceptar. Perfecto gente, ahora sí. El primer paso será eliminar todo lo que se inicia con Windows sin que lo sepamos. A continuación vamos a presionar la combinación de teclas Control más Shift más Escape para abrir el administrador de tareas. Dentro del administrador de tareas vamos a dar un clic en inicio. Aquí veremos una lista completa de los programas que se inician automáticamente cada vez que encendemos nuestro computador. Algunos son necesarios, como los controladores del sistema o el antivirus, pero la mayoría no lo son. Gente, vamos a revisar esta lista con calma. Si vemos programas como Discord, Spotify, Adobe, Epic Games Launcher, Steam, OneDrive, entre otros, que no necesitamos que se abran solos. Simplemente hacemos clic derecho sobre el programa y seleccionaremos deshabilitar. Esto ustedes lo van a hacer absolutamente con todos los programas excepto controladores o antivirus. Con esto evitamos que Windows cargue esos programas automáticamente al inicio. Es importante aclarar que no estamos desinstalando nada, solo impidiendo que se ejecute de forma innecesaria. Si algún día lo queremos volver a activar, simplemente repetimos el proceso y damos un clic en habilitar. La razón por la que hacemos esto es simple. Cada programa que se inicia junto con el sistema queda corriendo en segundo plano, consumiendo recursos constantemente aunque no lo estemos usando. Muchos de ellos cargan procesos ocultos, verificaciones automáticas o servicios que se ejecutan incluso antes de que abramos nuestro primer juego. Al desactivarlo, logramos que Windows arranque más rápido y que el procesador solo trabaje en lo que realmente necesitamos. Después presionamos la combinación de teclas Windows más I para abrir la configuración de Windows. Luego entramos a la sección de aplicaciones y vamos a dar un clic en el apartado que dice inicio. Aquí vamos a verificar que estén desactivados los mismos programas. De esta forma nos aseguramos de que no vuelvan a ejecutarse en segundo plano. Y ya que estamos en el administrador de tareas, hay un truco que pocos conocen. Si vemos una aplicación que está consumiendo mucho CPU, hacemos clic derecho sobre ella y seleccionaremos ir a detalles. Esto nos llevará directamente al proceso real. Una vez aquí daremos clic derecho, otro clic en establecer prioridad, vamos a seleccionar baja o por debajo de lo normal. Esto reduce la prioridad de ese proceso, liberando carga para las tareas que realmente importan, como nuestros juegos o nuestro OS. Pero hay algo importante que hemos de tener en cuenta. Este ajuste es temporal. Cada vez que apagamos o reiniciamos el PC o incluso si cerramos el programa, Windows restaura la prioridad al valor por defecto. Así que si queremos mantener este cambio de forma permanente, existe un programa llamado Process Lasso que hace esto automáticamente y nos permite optimizar mucho más el rendimiento del CPU de manera avanzada. Y ojo, si quieren que haga un video completo explicando cómo configurar Process Lasso paso a paso para sacarle el máximo rendimiento posible a nuestro PC, este video tiene que llegar a la magnífica cifra de 800 likes y quiero verlos comentando muchísimo en este video. Si veo ese apoyo, les prometo un video full dedicado solo a eso. ¿Y por qué hacemos esto? Porque Windows asigna tiempo de CPU según la prioridad de cada proceso. Si una aplicación secundaria como Google o Discord tienen prioridad alta, puede robarle recursos a nuestros juegos o grabaciones, bajando su prioridad. El procesador le da prioridad a lo que realmente importa. Ojo con esto gente, no cambiemos la prioridad de procesos del sistema ni del juego que estemos jugando. Hagámoslo solo con aplicaciones en segundo plano como Google, Discord o Steam o las aplicaciones que no estén usando. Ahora vamos
vamos a desactivar las aplicaciones en segundo plano que Windows mantiene activas incluso sin que nosotros mismos las abramos. Presionaremos Windows más I para abrir la configuración. Entramos en el apartado de privacidad, aplicaciones en segundo plano y desactivamos la opción de permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano. Esto lo hacemos porque muchas de esas aplicaciones se actualizan y ejecutan tareas sin que nos demos cuenta, consumiendo CPU, memoria y batería. Al desactivarlas, logramos liberar recursos y hacer que el sistema se enfoque solo en lo que realmente usamos. Muy bien, gente, ahora vamos a desactivar las grabaciones en segundo plano que Windows hace sin que nosotros mismos lo sepamos. Presionaremos la combinación de teclas Windows más I para abrir la configuración y entramos en el apartado de juegos. Dentro de este apartado vamos a ir al apartado de capturas. Aquí ustedes van a desactivar las opciones grabar en segundo plano y grabar audio al grabar un juego. A mí no me parecen estas dos opciones porque yo hice una optimización a nivel del registro del sistema y realicé también una eliminación total del bloatware de mi sistema operativo, así que por ende no me va a aparecer esas dos opciones. Sucesivamente vamos a ir a Game Bar y vamos a desactivar esa opción y vamos a desmarcar permitir que el mando abra Game Bar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque aunque no grabemos absolutamente nada, Windows Game DVR mantiene un servicio activo monitoreando todo lo que hacemos en pantalla, listo para capturar en cualquier momento. Este proceso usa CPU y memoria incluso si no estamos jugando. Al desactivarlo, eliminamos una de las capas ocultas más comunes en equipos de gaming. El siguiente ajuste en lo particular yo lo considero una joya oculta, la programación de GPU acelerada por hardware, también conocida como HATS. Esta función le pasa parte del trabajo de la CPU directamente a la tarjeta gráfica, reduciendo la carga total del procesador. Para activarla es demasiado sencillo. Para ello vamos a presionar la combinación de teclas Windows más I para abrir la configuración. Sucesivamente vamos a darle un clic en sistema. En este apartado de pantalla vamos a dar un clic en esta opción oculta de nombre configuración de gráficos. Aquí vamos a encontrar una opción de nombre programación de GPU acelerada por hardware. Por defecto viene desactivada, pero en este caso vamos a activarla. Luego reiniciamos el computador para aplicar los cambios. Y hacemos esto porque por defecto Windows delega parte de la gestión de gráficos al CPU. Al activar HATS, esas tareas se procesan directamente desde la GPU. Está diseñada para manejar cargas paralelas mucho más rápido. Esto reduce el uso de CPU, mejora la respuesta del sistema y ayuda a estabilizar los FPS. Ahora pasamos al plan de energía. Queremos que la CPU baje su frecuencia cuando no esté haciendo absolutamente nada, pero que suba al máximo cuando la exigimos. Para hacerlo presionaremos la tecla de Windows y vamos a escribir panel de control y le daremos un clic. Una vez dentro daremos un clic en el apartado de nombre opciones de energía. En mi caso yo utilizo mi plan de energía optimizado al máximo y es creado 100% por mí. Si ustedes quieren descargar ese plan de energía, en la descripción de este video les dejaré el link directo al video explicativo donde enseño cómo descargarlo, y también les voy a dejar una tarjetica aquí arriba a la derecha donde los va a redirigir a ese video. El plan de energía ya está optimizado al máximo, pero en ese tutorial, como estamos buscando es disminuir la carga del CPU, vamos a hacer un pequeño ajuste que no viene integrado de forma natural en mi plan de energía. Haremos un clic donde dice cambiar la configuración del plan y cambiar la configuración avanzada de energía. Aquí se nos va a desplegar este apartado. Dentro de estas opciones vamos a buscar la categoría de nombre administración de energía del procesador y le daremos un clic en la flechita y van a cambiar estos valores. Estado mínimo del procesador por defecto en mi plan de energía viene en el 100% para maximizar los FPS y ayudar a estabilizarlos, pero en este caso, como esta guía se enfoca en disminuir el consumo de CPU, vamos a hacer este pequeño cambio. En configuración vamos a colocar un 5% y en estado máximo del procesador vamos a dejarlo en 100%. Así aseguramos toda la potencia cuando jugamos o renderizamos. Le damos un clic en aplicar y un clic en aceptar. Ahora pasamos a los servicios innecesarios. Vamos a presionar la combinación de teclas Windows más R y escribiremos services.msc y daremos un clic en aceptar. Aquí dentro veremos cientos de servicios, pero vamos a tocar solo los que realmente importan. Primero que todo vamos a buscar sysmain, daremos doble clic y en tipo de inicio lo vamos a deshabilitar, y aquí en este botoncito de detener también debemos de dar un clic, damos un clic en aplicar y aceptar. Este servicio lo vamos a desactivar sin importar si usamos disco duro o SSD, ya que hoy en día este servicio solo genera carga innecesaria en la CPU y el disco. Después pasamos a buscar Windows Search. Si no usamos el buscador del sistema con frecuencia, podemos dejarlo en manual o en deshabilitado. En mi caso lo voy a dejar en manual. Damos un clic en aplicar y otro clic en aceptar. Ahora vamos a buscar experiencia del usuario y telemetría asociadas. Aquí esto sí lo vamos a deshabilitar por completo. Damos un clic en detener y un clic en aplicar y aceptar. Este servicio deshabilítenlo sin miedo, ya que se encarga de enviar datos de uso a Microsoft. Por último, si no utilizamos impresoras ni fax,
avance desactivaremos los servicios. Primero que todo buscaremos cola de impresión. En tipo de inicio vamos a deshabilitarlo y también daremos un clic en detener, aplicar y aceptar. El siguiente servicio que debemos deshabilitar vendría siendo uno que se llama FATS. En mi caso no me aparece porque mediante un software llamado AutoRooms yo desinstalé la gran mayoría de servicios innecesarios de forma permanente. Gente, si quieren que haga un video súper detallado enfocado en qué servicios innecesarios de Windows podemos deshabilitar, quiero que comenten mucho en este video. Quiero el video de los servicios de Windows. Simplemente comenten eso en la caja de comentarios. Hasta aquí ya habremos liberado una gran parte de la carga del CPU, pero vamos a llevarlo un paso más allá. Presionaremos Windows más I para abrir la configuración y entramos en actualización y seguridad. Sucesivamente daremos un clic en seguridad de Windows, otro clic en protección contra virus y amenazas y vamos a darle un clic donde dice administrar la configuración y vamos a bajar. Aquí daremos un clic donde dice agregar o quitar exclusiones. Una vez dentro de este apartado daremos un clic donde dice agregar una exclusión. Sucesivamente daremos otro clic en carpeta y aquí vamos a añadir la carpeta donde tengamos nuestros juegos. En mi caso voy a colocar la ruta de Steam. Le doy enter y le doy seleccionar carpeta. De estas exclusiones ustedes pueden colocar todas las carpetas donde contengan sus juegos, independientemente sea Steam, sea Epic Games o sea una carpeta destinada a juegos que ustedes tengan descargados. Esto lo hacemos porque Windows Defender, aunque útil, analiza constantemente cada archivo que se ejecuta cuando estamos jugando. Eso significa que escanea archivos del juego en tiempo real, generando microcortes o picos de CPU. Al agregar nuestras carpetas a exclusiones, seguimos protegidos, pero evitamos esos escaneos innecesarios. También podemos reducir la telemetría de Windows. Presionamos la combinación de teclas Windows más I para entrar a la configuración, un clic en privacidad, otro clic en diagnóstico y comentarios y dentro de ese apartado vamos a deshabilitar absolutamente todo y vamos a marcar la opción de datos de diagnóstico requerido. Esto desactiva el envío constante de datos que solo consumen CPU y red. Gente, en mi canal yo tengo un video completo enfocado 100% en deshabilitar absolutamente toda la telemetría de Windows. Por si quieren ir a verlo, aquí les estaré dejando una tarjetica en el apartado derecho y también en la descripción de este video también estará el link de ese video. Y si queremos llevarlo al siguiente nivel, podemos desactivar características que casi nadie usa. Escribiremos en el buscador activar o desactivar las características de Windows. Presionaremos la tecla Enter y dentro de este apartado vamos a desmarcar lo siguiente. Primero que todo vamos a desmarcar Microsoft Hyper-V. Sucesivamente vamos a desmarcar plataforma de máquina virtual y por último vamos a desmarcar plataforma de hipervisor de Windows y sucesivamente daremos un clic en aceptar. Esto lo hacemos porque estas funciones están pensadas para entornos de virtualización y desarrollo, no para games. Si no usamos máquinas virtuales ni emuladores profesionales, estas características solo añaden servicios que se ejecutan en segundo plano y ocupan recursos del sistema. Con esto listo, vamos a comprobar el resultado. Iniciaremos el computador y abriremos el administrador de tareas. Entramos en la misma pestaña, rendimiento y un clic en CPU. Si antes teníamos el procesador al 40 o el 50% en reposo, ahora debería estar por debajo del 10%. En juegos vamos a notar menos picos, menos stuttering y un rendimiento mucho más estable. Y listo, gente, acabamos de aplicar una optimización real, sin placebo, sin programas milagrosos y totalmente segura. Y bueno, gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea un amigo o un familiar. Si tienes alguna duda, no dudes en unirte a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y gente, quiero mandarles un enorme saludo a los miembros del canal. Les mando las gracias y un enorme abrazo a Enigma, que adquirió la membresía optimizador inicial. También le mando otro enorme saludo y las gracias a Rinuk5, que adquirió la membresía de Gurú de la Optimización. Muchas gracias por apoyar el canal. Y bueno, gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye.